Bueno, entonces ya hicimos pues, bastante avance con lo que interesaba para esta sección final del curso y pues lo demás lo iremos abordando durante las sesiones en línea. Y bueno, si hay dudas, comentarios, pues siempre pueden hacerlo en el foro y también pues en clases en línea. Ya para ir terminando esta parte, pues les comento o les decía que pues hay varias herramientas para trabajar este tipo de ejercicios. Eh, Realmente pues igual que les decía, ya hoy en día tenemos mucho software que nos puede ayudar a resolver los sistemas dinámicos desde diferentes um, perspectivas. Y bueno, pues los sistemas más analíticos a los que se suelen recurrir son a las transformadas de Laplace, que es materia más bien de matemáticas, el estudio de estas, pero pues sepan que es uno de las herramientas que se utilizan. Otra de las herramientas muy típicas a que se suelen recurrir son los diagramas de bloques. Si ustedes le dan aquí en este enlace, pues los mandará igual a algunas explicaciones básicas de cómo funcionan estas herramientas de diagramas. Aquí tenemos un ejemplo de una antena controlada pues, por un motor y un potenciómetro y bueno, diferentes mecanismos. Se suele transformar estos elementos a su forma como diagrama, considerando pues los elementos más básicos. Siempre un modelo matemático va a ser medianamente, ¿cómo decirlo? Medianamente complicado. No interesa que sea tan sencillo. A veces sí, a veces lo más conveniente es que sea lo más sencillo posible, pero cuando es demasiado sencillo, pues suele ser impreciso. Por otro lado, tampoco interesa que sea tan complicado, porque hay varias cosas que aparecen ahí. Para empezar, que ya se vuelve difícil de resolver por un método humano, digamos, y nos obliga a trabajar con las computadoras, que muchas veces es lo que se hace cuando se requiere más precisión. Pero también a veces, conforme más variables aparecen en un sistema, también incluso por métodos numéricos puede tener dificultades para resolverse y bueno, al final en vez de tener más precisión tenemos cosas que no, ya no se apegan demasiado a la realidad. Entonces buscamos un punto intermedio. Este tipo de diagramas así desarrollados se convierten a diagramas de bloques y esto se trabaja con lo que se conoce como álgebra de bloques, para lo cual hay reglas y hay formas de hacerlo. Pero esto ya pertenece más al área de control. Pero vean que, o sea, es interesante como un ejemplo de estos, que es el control de una antena, depende de una posición angular, depende de motores y engranes y de una parte de control electrónico, pues muy fácilmente se trabaja con esto. Nos dice aquí que cada bloque del diagrama es un bloque funcional, que consiste en un rectángulo, que en su centro muestra la operación matemática, que esto es al final un poco de lo que hemos tenido en el enfoque. Obtener las operaciones matemáticas que expresan los comportamientos físicos, aplicado a la señal de la entrada, etiquetado con una fecha de entrada de bloque y que produce una señal de salida. Bueno, así trabajan muchas de las cosas que ustedes tienen contacto hoy en día, que son automatizadas y que pues si lo vemos un poquito más allá, pues siempre tienen una parte mecánica y una parte eléctrica y o electrónica. Y bueno, aquí ya nos dice un solenoide se consideró como un sistema híbrido, pues esto es un elemento controlado eléctricamente y que tiene una actuación mecánica. Eh, entonces, pues se controla mediante alguna expresión y aquí, por ejemplo, pues nos dice, este es un diagrama de bloques de un elemento o de un sistema que tiene una parte eléctrica, un transductor que convierte, el transductor es el que convierte la parte mecánica en una interpretación eléctrica y tenemos una parte mecánica. Entonces es el conjunto de la interacción de los tres elementos que tienen entradas y salidas y al final pues el chiste es dejar todo en un solo bloque con
la matemática que explique todos estos elementos al mismo tiempo y ya se genera una ecuación que se resuelve, como en el caso que vimos anterior, ¿no? Que al final queda por ejemplo, en el caso de lo que estábamos viendo de un sistema resorte más amortiguador, queda un sistema que depende de una X, que es una función de posición, y que esa es, al menos en el ejemplo que vimos, era controlada por una función exponencial y una función senoidal, y eso sería lo que queremos obtener para convertirlo a código, o sea, tal cual, ya eso es lo que se mete como ecuación de control. Esa ecuación de control es interpretada por una tarjeta y electrónica, es lo típico, y ya eso manda señales que regulan el comportamiento. Quizás para la parte meramente mecánica, les mencionaba, pues a veces es difícil, pero tengan en cuenta que el entender esas partes mecánicas a través de esas ecuaciones es el primer paso para controlarlas. Entonces, hoy en día existen, por ejemplo, sistemas de amortiguadores que son mucho más sofisticados que simplemente eh, los elementos mecánicos que actúan. Hoy en día, pues ya hay tecnología de que, por ejemplo, existen sistemas de suspensión que son magnéticas y que son asistidas por computadora y demás, ¿no? Entonces, todos estos elementos que aparentemente son mecánica pura, ya realmente se van alejando de eso y tienen por ahí sistemas electrónicos incorporados para mejorar su control, precisamente. Entonces, bueno, pues es ya tecnología un poco más avanzada que así la empezamos a entender, ¿sale? Esa es la entrada apenas para entender esto. Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Igual, pues se los voy a dejar, que bueno, ustedes lo pueden checar. Esto viene en los libros de Ogata o en los que sean de dinámica de sistemas dinámicos o ingeniería de control. Entonces, son métodos de resolución. Es un tema algo extenso, ya pertenece más bien al área de automatización y control. Estas son algunas tablas para resolver los diagramas, que se facilite la tarea. Ya vean que aquí no aparecen así, digamos, tal cual ecuaciones, que sí en algún momento se tiene que involucrar, ¿no? Pero ya no aparece tal cual. Vean, incluso en el temario que aquí nos comparte, tenemos capítulo 1, sistema de masa resorte amortiguador, sistema de resorte masa amortiguador, pero nosotros vimos el traslacional, también hay de rotación para los elementos rotatorios, que también es muy parecido, ¿no? Al final ya lo habíamos explicado, los elementos que se trasladan de forma horizontal o vertical tienen mucha similitud con aquellos elementos que son rotacionales. Tienen sus diferencias para el análisis, pero ya cuando lo comprendemos desde el punto de vista matemático, pues es prácticamente lo mismo. Luego vamos a ver que esto nos conduce a sistemas mecánicos con engranajes, sistemas eléctricos y electrónicos, sistemas electromecánicos con motor de corriente continua, sistemas de niveles de líquidos, linealización de sistemas no lineales. Bueno, vean, es todo un contenido que aquí nos proponen de estudio que, pues les digo, eso es lo que van a encontrar en los libros de estas materias que son de automatización y control o sistemas dinámicos, precisamente. Es lo que vemos y ya el vehículo pues tiene muchos sistemas dinámicos, pero el curso no nos da para estudiarlos todos. Entonces, pues, al menos la intención es que queden las bases fundamentales de esto y siempre les recomiendo, a medida que les interesen los temas en particular, pues hay que enfocarnos en ellos y estudiar por nuestra cuenta porque pues es necesario hoy en día. Entonces, mucho de esto que ahorita yo les explico lo aprendí yo de fuera de la universidad, a base de mucha investigación por mi cuenta y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos, esta era la extensión hacia los diagramas de bloques. Aquí nos hace solamente referencia que pues, tenemos una entrada, una salida y el sistema. Aquí dentro del sistema ya está resumido todo lo demás. Hay muchos bloques y cada bloque con una ecuación. Y como vimos, pues hay métodos de que ya teniendo cada bloque, ya se puede usar álgebra de bloques para irlas juntando las ecuaciones y que
trabajemos con la parte de las ecuaciones lo menos posible, pero en algún momento nos va a aparecer. Esta es la definición de la transformada de Laplace. Les digo, esto seguramente ya lo habrán visto en su curso de cálculo. Si igual tienen dudas, lo podemos comentar. Pero pues igual es un poco extenso de explicar solamente este tema, pues pertenece a cálculo. Aquí vemos pues algunos elementos que no alcanzamos a ver, por ejemplo un resorte, bueno, esto sí lo alcanzamos a ver, es una tablita nada más con los elementos. A lo que va aquí dentro de los bloques, a la relación de la entrada, la salida y la entrada, se le llama función de transferencia, y muchas veces se trabaja con esas funciones de transferencia. Se suele trabajar con métodos de álgebra lineal, es lo que vemos aquí. Esto ya es un sistema de ecuaciones y se trabaja con herramientas de álgebra lineal, por lo cual también pues, esto ya pertenece más bien al área de la álgebra lineal. Una vez que se determinó el modelo matemático, pues se recurrimos a las técnicas de álgebra lineal para resolver esos sistemas, y se suele trabajar mucho con matrices y vectores. Por eso les decía que este tipo de sistema se resuelve de una forma, digamos, más sencilla con softwares como MATLAB, en donde ya está preparado para trabajar con eso. Si eso yo lo intento con el GeoGebra no tiene las herramientas para eso. Este es más graficador y por ahí nos ayuda con integrales y ecuación y derivadas, y nos resuelve algunos polinomios, pero pues no está preparado para trabajar ecuaciones diferenciales. Bueno, más bien con ecuaciones diferenciales realmente, ya que se pasan a su forma lineal, a su forma como álgebra lineal o como vectores. Los sistemas pueden irse complicando. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un resorte amortiguador conectado a una masa. Esta sería la U, sería la excitación que le damos, el empujón para que empiece a oscilar. Está conectado a un segundo resorte, y esto está conectado a otra masa, y eso está conectado a otro resorte amortiguador, y de forma que pues se complica. Entonces aquí vemos cómo se puede ir descomponiendo. Ya son sistemas más complejos. Igual ¿no? Nos aparecen. Entonces pues lo pueden ustedes analizar por su cuenta, ver hasta dónde pueden llegar. Incluso si quieren resolver alguno y pues no dan, pues lo podemos ver. Pues, estos son los elementos pero torsionales. Les decía, así como existen para todos estos elementos para sus movimientos lineales, tanto arriba hacia abajo, izquierda a derecha, también existen resortes que tienen un comportamiento lineal, pero respecto a la torsión angular, ¿vale? Lo pueden torcer. Así también los amortiguadores y también los momentos de inercia rotacional. ¿Cómo es un resorte torsional? Pues lo vamos a buscar nada más para que... Resorte torsional, ¿sale? Solo para que no quede en el aire como son. Bueno, vean, pueden ser cualquiera de estos. Y pues igual tenemos bastantes ejemplos que seguramente ustedes tendrán en sus entornos. Entonces, bueno, pues así lo pueden encontrar. Una de las ideas interesantes alrededor de los resortes torsionales, que puede ser cualquiera de estos, es que una flecha por sí misma, aunque no esté digamos, diseñada para que trabaje de forma torsional, realmente sí la pueden ustedes trabajar o analizar como si fuera un resorte torsional con las mismas características. Quizás no se llega a deformar, pero sí se aplica un momento sobre ella, y digamos que al menos en forma, digamos, usando la imaginación, pues realmente es un resorte, ¿no? Eso trabaja con las propiedades de un resorte que no se deforma, o sea, mantiene toda la energía, pero sí se puede trabajar así. Y ahí es también donde puede aparecer la utilidad. ¿Dónde podemos encontrar estas flechas? Pues saliendo de cualquier motor. Todos los elementos que transmiten el movimiento rotatorio. Por ejemplo, si es un motor eléctrico, pues ustedes le conectan una polea o un engrane, y eso ya transmite
el movimiento a otros elementos. Bueno, pues la carga que ustedes le puedan poner ahí va a hacer que esto en esencia pues se quiera deformar, va a estar rotando el motor, el rotor va a rotar, va a hacer querer rotar la flecha y esa carga se va a oponer a esa rotación, por lo tanto va a tender a tener una torsión, ¿no? Entonces se puede analizar así. Aunque no sea suficiente la carga para deformarlo, digamos que está en esa tendencia de deformarse y de actuar como cualquiera de los otros que ven aquí. Pues eso puede ser de utilidad también. Igual, pues los amortiguadores torsionales y demás. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vemos que, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí nuevamente. Es K por un ángulo, una posición angular teta que depende del tiempo. Entonces es la misma fórmula, pero en vez de ser X, porque es X posición lineal que depende del tiempo, pues es una posición angular que depende del tiempo. ¿Vale? Nuevamente aquí pues tenemos el amortiguador, que también tiene un coeficiente D, ven que en el anterior caso era B, por la velocidad angular, entonces pues es igual, es su coeficiente de amortiguamiento por la velocidad o la derivada de la posición angular. Y bueno, en este caso el momento de inercia pues está dado por la doble derivada de la, de la posición angular. ¿Vale? Entonces, bueno, vean que es muy, muy similar a lo anterior. Entonces se analiza realmente de una forma bastante similar, pero pues considerando que ahora tenemos cambios angulares, por lo que suele aquí aparecer alguna función trigonométrica por ahí en algún lado, ¿no? Pero si se analiza por energías, pues ya no aparece en esos términos usualmente. Bueno, sí aparecen, pero se puede resolver, digamos, de una forma más sencilla. Eventualmente pues nos va a volver a aventar los diferentes métodos a álgebra lineal, en donde pues hay que trabajar con matrices. Y bueno, ahí tenemos más ejemplos en esta misma página con algunas salvedades. ¿Vale? Aquí en particular pues vamos a ocupar estas diapositivas, yo creo que se las voy a compartir. Tiene un resumen de pues igual lo que hemos estado viendo, pero vean que aquí dice análisis y control de sistemas lineales. Realmente se analizan resortes y amortiguadores, pero el punto es que, un poco como lo que les he dicho, pues ya se suele utilizar esto ya para los mecanismos de control. Entonces, vean, es lo mismo que hemos estado viendo, o sea, es, digamos, otro concentrado de las ecuaciones, junto con los símbolos que se usan. Aquí ya no viene la explicación que nos hemos ido dando a lo largo del curso, pero pues ya lo explicamos, ¿no? Entonces ya nada más si lo llegan a requerir, pues aquí está. Entonces se los voy a compartir para que lo tengan y pues vamos a analizar en particular este ejemplo, ya digamos como últimas aportaciones a esto, en donde vamos a ver que tenemos, esto es un chasis de un automóvil, ¿vale? Esto es esto es una suspensión de un automóvil, todo, sistema de suspensión de un automóvil. Entonces vean que tenemos elementos conocidos a lo largo de esta unidad. Tenemos una masa, tenemos un resorte con su coeficiente, tenemos un amortiguador con su coeficiente, tenemos otra masa, tenemos otro resorte con sus coeficientes y demás. Las YTs y la RT y bueno, las que ven aquí dependientes del tiempo son las señales que van a perturbar el sistema. Es decir, es como si agarráramos y lo golpeáramos o lo tensáramos o lo subiéramos o más tal. Entonces, esas son entradas y salidas del sistema. La salida puede ser la posición, por ejemplo, en este caso cuando dice YT, pues es una posición que depende del tiempo. Y aquí RT particularmente nos dice que es la entrada, que nos dice es el nivel de la calle y la salida. YT es la posición vertical del chasis. Bueno, ahorita lo vamos a ir explicando. Entonces vamos a ver a qué pertenece cada una de los símbolos que aquí ponen, ¿no? Porque este es, digamos, el diagrama
como si fuera el diagrama de cuerpo libre de nuestro ejemplo, pero pues simplificado, ¿no? Aquí pues no estamos viendo realmente los elementos ya físicos. Entonces, vemos que M1 es la masa de la llanta. Fíjense, este cuadro estaría representando la masa de la llanta. M2, y recuerden que la masa no es lo mismo que el peso, o sea, si tenemos el peso de la llanta, habría que despejar de ese peso la masa, nada más dividiendo la gravedad, ¿no? Entonces ahí, bueno, sería el despeje, lo que involucra el despeje. Tenemos M2, que es un cuarto de la masa del chasis del automóvil. ¿Por qué un cuarto? Porque así como cuando analizamos las llantas sólidas, pues cada llanta va a soportar la cuarta parte del peso, ¿no? Si está, digamos, uniformemente distribuido, que casi siempre es el caso, por ahí tendrá algunas diferencias, ¿no? Dependiendo de dónde esté el centro de gravedad del vehículo en total. Pero bueno, podríamos considerar que es la cuarta parte del peso, o sea, si el vehículo pesa 2 toneladas, pues 500 kilos, ¿no? Y de ahí pues despejamos, ¿no? Igual la masa. K1 es la constante elástica de la llanta, fíjense. Es decir, la llanta tiene una constante elástica de deformación que ustedes la pueden apreciar si ya considerando la rueda completa, bueno, en este caso pues quizás el neumático nada más, y lo tensan o lo comprimen, pues tiene un coeficiente de deformación, una constante elástica, que pues sería pequeña, ¿no? Porque realmente no esperamos que una llanta se deforme mucho. Inclusive podríamos pensar en todo, aquí dice la llanta, pero ya vimos la diferencia, que normalmente, bueno, la llanta es como tal, pues el rin y ya el neumático pues es la parte blanda o la parte de goma, pero bueno, muchas veces se le llama llanta a todo, ¿no? Entonces, puede ser la rueda, digamos, sería el concepto un poco más adecuado. Y bueno, podríamos incluir ahí también el coeficiente elástico del parte metálica, pero bueno, viendo, ¿no? Ahí lo que les comentaba, qué tan complicado queremos hacer el modelo, bueno, pues es como incluimos o no este tipo de detalles. B1 es la constante del amortiguador, ¿vale? B1 es la constante del amortiguador, la parte del amortiguador, pues si ustedes ven un amortiguador, una suspensión, que pues yo supongo que ya la conocerán porque si escogieron esta carrera es porque les gustan los coches y pues igual entre otras cosas deben de saber algunas generalidades, pues está el amortiguador y alrededor está el resorte, ¿no? Entonces pues esa es la suspensión. Entonces pues es el conjunto del resorte y el amortiguador, entonces ahí nos estamos refiriendo a ese coeficiente del amortiguador. RT nos dice que es el nivel de la calle. Fíjense que aquí pues nos está representando como si hubiera un bache a continuación, ¿no? Es decir, nosotros venimos así, derecho, no hay perturbaciones, pero de repente hay un bache, la llanta cae. ¿Qué tanto cae? Pues aquí hay una distancia. Esa distancia pues va a ser una posición dependiendo del tiempo, entonces a esa posición dependiente del tiempo, pues, que puede ser un 5 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Porque vaya a cambiar ahí de golpe, de repente si cae. Entonces sería esto. Entonces RT es esa posición en el tiempo, que pues, es un movimiento rápido, ¿no? Pero va cambiando conforme va pasando el tiempo, entonces cae y rebota. Es el nivel de la calle y la salida YT es la posición vertical del chasis. Es decir, pues hay una posición del resto del vehículo, que viene, esta es la llanta y aquí está el chasis. Entonces vamos, cae en el bache y sube, ¿no? Pero ahí hay que ver, porque puede subir y bajar dependiendo de qué tanto estabilice, pero puede ser que los dos bajen un poquito y suban. Seguramente la parte de la masa inferior, que corresponde a la de la llanta, pues va a tener una modificación más severa que la parte del chasis, o eso sería lo que buscamos, ¿no? Que realmente pues ahí se absorba todo ese movimiento brusco. Respecto a algún punto de equilibrio, bueno, y aquí ya está con los números aplicados, bueno, con algún ejemplo en particular. Ejemplo de un sistema de suspensión de automóvil, bueno, ya vimos a qué pertenece cada uno de los coeficientes y de los valores que aquí menciona. Y nos dice aquí que, por ejemplo, tenemos
una masa total dividida entre 4 de 225 kilogramos, que sería la masa de arriba, una constante 2, que sería de 3.571 newton metro. Esta corresponde a la de la llanta. A ver. De la llanta K1. Ah, ya, sí, perdón. No, esta corresponde a la del resorte, ¿verdad? De arriba, sí, de la suspensión, que sería 3.571. B1, que corresponde a esta, es de 357 newton por segundo sobre metro. Estas son las unidades del amortiguador. Newton por segundo sobre metro. M1, que es 10 kilogramos, que es la masa de la llanta. K1, que es 17.855. ¿Y por qué este es muy alto? Tiene sentido, ¿no? Si lo piensan. ¿Por qué no esperamos que la llanta se deforme? O sea, no queremos que la llanta se deforme fácilmente. Entonces, pues sí tiene sentido que una llanta, un neumático, es en conjunto la rueda, tenga un alto coeficiente, una alta constante elástica, porque eso significa que vamos a requerir de mucha fuerza para deformarlo 1 metro. Si no, no queremos que la llanta se deforme fácilmente. Vean que es mucho mayor que lo del resorte de la suspensión, porque pues ciertamente sí queremos que sí no se pues absorba más fácilmente o se deforme respecto al piso, o bueno, a la perturbación, porque pues parte de la energía la va a absorber también el resorte. Entonces, pues eso sí lo queremos, pero en la llanta no queremos que se deforme. Y F end es la fuerza de entrada, que aquí no la veo. Aquí nos dice que es RT. F entrada es producida por el desplazamiento RT. Es decir, esta posición RT va a producir, al final de cuentas, para este ejemplo en particular, en la caída, que ya aquí habría que definir, ¿no? O sea, ya va a depender también de la función de la posición R. ¿Qué tanta fuerza puede ser? Pudiera ser que si de repente vamos muy rápido, pues sea mayor la fuerza, si vamos más lento, pues sea menor. Aquí en particular nos está diciendo, pues sabes que la fuerza es esta, ¿sí? 544 newtons. Entonces, bueno, el modelo para esto, pues es prácticamente el que ya vimos, los ejemplos que estuvimos analizando, o en lo que estuvimos viendo a lo largo de estos días. Y vemos que aquí tenemos una masa 1, aquí va este valor, masa 1. Aquí tenemos una Q2 puntos. Q2 puntos es una función de posición, pero de la masa 1. ¿Vale? Entonces aquí esto es una función de posición. B1 es el coeficiente de amortiguamiento que multiplica a la función de posición de la masa 1 menos la función de posición, perdón, la velocidad de la masa 1, aquí este es Q punto, entonces velocidad de esta masa 1, menos la velocidad de la masa 2, que es la del chasis, más la constante del resorte de la suspensión, multiplicada por la posición de la llanta menos la posición del chasis más la constante del resorte 1 multiplicada por la posición de la llanta, que es igual a el resorte, al coeficiente del resorte 1 por la posición de, en este caso, la irregularidad del piso. Entonces, puede ser ya un poco más complicado este ejemplo, si tiene un poquito más de detalle, por lo que les dejé agregado en el material extra que les comparto, precisamente un video en el que se explica un sistema de suspensión muy parecido a este, de hecho creo que es el mismo, pero puede ser otros valores, en la página oficial de MATLAB, y cómo se resuelve este sistema con MATLAB. Entonces, viene muy bien explicado, está en inglés, pueden ponerle subtítulos. Si ya seguramente lo habrán visto, porque lo
lo, lo dejé programado para algunas sesiones anteriores, me parece. Si es que no, todavía de la otra unidad, precisamente adelantándome a esto. Y bueno, pues ya vemos aquí cómo es un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Aquí ya está involucrada ahora la masa 2 por la posición, por la aceleración de la masa 2 y demás. Bueno, igual, pues son dos ecuaciones que forman un conjunto porque pues son dos sistemas básicamente, ¿no? Que están interconectados. Entonces, puede ser un poco ya más complicado. Aquí pues ya está resuelto, ya nada más es sustituir. Pero precisamente el problema sería llegar a estas ecuaciones. Entonces, requiere de un poco más del dominio de las matemáticas en este caso. Sin embargo, pues considero que al menos como proceso introductorio a estos temas, pues espero que les sea útil. Pues probable que les menciono nuevamente, sobre todo aquellos que vayan a la parte de diseño, pues van a tener que enfrentarse con estas cosas y un poco más allá. Si les interesa la parte de automatización y control, también es necesario entenderla esto y dominar temas que van más allá de estos conceptos. ¿Sale? Entonces hay que ocupar todas las herramientas que pues les he ido al menos dando introducción, por ejemplo, las transformadas de Laplace, diagramas de bloques, función de transferencia, uso de MATLAB, desarrollo de modelos matemáticos y demás. ¿Sale? Este archivo de cualquier forma se los voy a dejar compartido. Vienen más ejemplos y bueno, con algunos comentarios de lo que son. Viene también la parte de los modelos de los elementos mecánicos de rotación. Pero pues es un resumen, ¿sale? Con algunos ejemplos, digamos, con los modelos ya resueltos. Aquí, por ejemplo, incluye lo del péndulo. Ven que estuvimos viendo también un poco de lo del péndulo. Esto con el fin pues, de darnos cuenta que igualmente tiene los mismos parámetros bueno, tiene vectores que lo componen, pero también las energías, energía cinética, energía potencial. Y después se pueden poner péndulos con resortes y con amortiguadores y tan complicado como ustedes lo quieran entender. Aquí también aborda el tema de Euler-Lagrange. Esto se los dejo en una actividad como investigación y tratar de interpretar qué es lo que es y cómo se resuelve algún sistema básico. La resolución de sistemas por método de Euler-Lagrange los va a llevar a los mismos resultados que por los métodos de Newton que ya vimos, o al menos vimos para el ejemplo de resorte más amortiguador, que pues al final se puede representar mediante este sistema un sistema de suspensión. Entonces es un poquito diferente, se basa en métodos en la resolución por energías y hay que hacer algunas derivadas parciales y demás, pero no es tan complicado. Igual si quieren lo podemos discutir en alguna de las oportunidades que tengamos mediante la clase en línea. Y bueno, igualmente pues aquí viene la información. De cualquier forma les recuerdo que todo esto está extraído de los libros de sistemas dinámicos y de ingeniería de control o de sistemas de control. Y una de las referencias más importantes es los libros de Ogata, que es japonés. Entonces, bueno, pues es lo que les dejaré igual compartido para que lo puedan revisar.